Estamos aquí para adorar a Dios. Ahora tu casa se hace un altar, igual que aquí en la casa del Señor. Estamos tomando un saludo para que juntos adoremos al Señor en espíritu y verdad. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Y comienza a alabar, adórale y comienza a cantar, adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Las manos arriba, hermano. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Sí, porque estamos aquí para adorar. Adórale, porque estamos aquí para adorar. Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Te adoramos, Señor. No nos quejaremos.
nunca, porque tú tienes todo el control. Alabamos tu nombre. Levanta tus manos a Cristo. Adórale y espera en Él. La respuesta está llegando a tu vida. Levanta tus manos y adóralo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanta tus manos al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir su fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Levanto mis manos,
posible. Cuando levanto mis manos, hacia ti, Señor. Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro culto virtual. En esta semana, hermanos, este domingo estamos dando fin a el mensaje Ebenecer para Semana Santa. Este mensaje que el pastor, que Dios puso en su corazón del pastor, con el nombre que llevó de la cueva a la montaña. Y hoy estamos dando fin a esta serie de mensajes. Y yo quiero hablarles precisamente de los montes. La serie se llamó De la cueva a la montaña. Yo quiero hablar de esas montañas, porque las montañas tienen un lugar muy importante en las escrituras. Se nos muestra que es un lugar muy importante esa montaña, y tiene que ver con la divinidad que Jesús tenía, hermano. Un monte es un lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Es un lugar alto, de encuentro con el Altísimo. Tal vez por eso la predilección de Jesús de estar en los montes, de estar en lugares altos, ese lugar de encuentro con el Altísimo, con su Padre. Físicamente Jesús tal vez quería estar en las cumbres para tener una relación, una comunión corporal con su Padre. Corporal porque la comunión espiritual todo el tiempo la tuvo. Todo el tiempo estaba frente a frente a Él. Todo el tiempo se encontraban, todo el tiempo estuvieron juntos. Tal vez el subir a la montaña era una representación también. Una representación de la necesidad que tenemos de elevar nuestros corazones, hermano. De elevar nuestros pensamientos, de elevar nuestro amor hacia Dios. Recuerda que la escritura está llena de simbolismos también, y probablemente los montes simbolicen esto, esa cercanía, esa elevación que debemos de tener en todos los aspectos de nuestra vida como cristianos, para tener esa cercanía con el Altísimo, esa cercanía con Dios. Además también las montañas representan, si tú recuerdas o has ido a escalar algún monte, alguna montaña, algún cerro, representan una separación de la gente. O sea, es un lugar de soledad, un lugar en el que tú puedes estar alejado, esa es la palabra, alejado de la gente, alejado del bullicio de la ciudad, alejado de muchas cosas. Y es así como se encuentra el Señor, alejándote de tantas cosas que te distraen, alejado de tantas cosas que están ocupando tu tiempo. Ese también puede ser el simbolismo de las montañas, o al menos el simbolismo que estoy interpretando de las montañas en la escritura, y de por qué Jesús tenía esa predilección por las montañas. Porque cosas muy importantes tuvieron lugar en las montañas. Tiene mucho significado la montaña, y ocurrieron muchas cosas. Tal vez es el lugar en el que subía la gente y bajaba no igual de como subió. Bajaba con un mensaje, bajaba con un propósito, como lo vamos a ver en adelante. Hoy, hermanos, quiero llevarlos a 5 montes que sabemos que debemos de subir como cristianos en algún momento de nuestra vida. Esos montes que debemos escalar. Pero así como te estaba diciendo hace un rato, de si has subido a un monte, has subido a una montaña, a algún cerro, sabrás que es cansado, es complicado subir un monte. Tal vez si no tienes la condición necesaria para hacerlo, pues empiezas a sentir como calambres en las piernas, empiezas a sentir que se te adormecen.
Y eso es algo que puede impedir que tú llegues a la cima de la montaña, a la cumbre de la montaña. Y tal vez por eso sea que mucha gente prefiere no subirla. Hay mucha gente que no quiere subir esa montaña y tener ese encuentro con Dios. Por eso prefieren estar abajo. Por eso prefieren conformarse con lo que la gente que es valiente y que tiene esas ganas de llegar a la presencia de Dios lo hace. Y los que se quedan abajo tal vez se conformen preguntando cómo es, cómo se ve, cómo es la vista desde allá arriba. Y por mucho que nosotros les digamos cómo es, no se va nunca a comparar con la experiencia que ellos pueden tener al hacerlo ellos mismos. Por eso es importante invitar a la gente a que suba a la montaña, a tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con la divinidad, para que su vida cambie, para que su vida sea transformada. Pero las montañas también tienen un significado en la vida del cristiano. Y por eso quiero hablar de esos 5 montes que hay en la Biblia. Hay muchos más, pero yo solamente quiero enfocarme en 5 para poder dar el mensaje el día de hoy. Como primer lugar tenemos el monte del llamamiento, que es el monte Sinaí o monte Horeb. Este se encuentra en Éxodo 3 del 1 al 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Monte del llamamiento, hermano, porque es el monte en el que el Señor llamó a Moisés. Es el monte en el que el Señor nos llama a nosotros y nosotros debemos responder. En ese entonces llamó a Moisés, hoy está llamando a su iglesia, está llamando al creyente, a la iglesia. Y déjame decirte, mira, iglesia es un vocablo muy interesante. Proviene del griego eclesia, que significa asamblea en primera instancia, pero tiene el prefijo ek, que significa fuera, y klesis, que significa llamada. Y esa eclesis a su vez proviene del verbo kaleo, que significa llamar. Por eso hice esta relación con el monte del llamado con la palabra iglesia. Este monte también es llamado como Sinaí. También se conoce como monte Horeb. Y ahí, ya lo mencionamos, Moisés tuvo una experiencia que transformó su vida. Fue el lugar y el momento en el que Dios lo llamó a una comisión claramente designada a él: liberar a su pueblo de la esclavitud. Fue donde se le dio a Moisés el propósito que tenía en su vida. Además, cada que Moisés necesitaba hablar con Dios, cada que necesitaba comunicarse con él, subía a este monte. Moisés entendió en ese entonces que Dios tenía un propósito con su vida y tuvo el llamamiento que Dios hizo en su vida. En el versículo 4 que leí, cuando la zarza ardiendo lo llamó por su nombre, lejos de espantarse, lejos de salir corriendo, Moisés inmediatamente respondió:
heme aquí, como tendríamos que responder tú y yo al llamado de Dios. Heme aquí. Hay que responder a ese llamado. Hay que subir a ese monte del llamado día a día para saber cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Debemos de tener este monte muy claro en nuestra vida, hermano. Debemos de saber y tener bien claro la importancia de subir todos los días al monte que va a dar el llamamiento a mi vida, así como fue el llamamiento a Moisés. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios no debemos de olvidar un llamamiento tan importante en nuestra vida como es el llamado de Dios. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida? Como ya lo hemos hablado en mensajes anteriores. Lamentablemente, hermano, hay muchos hijos de Dios, muchos hermanos en la fe, que por diferentes circunstancias terminan distrayéndose y olvidando el llamado que Dios tiene en su vida. Pueden ser pruebas en su vida, pueden ser dificultades, puede ser su pasado, puede ser el enemigo que los está atacando. Hay algo que hace que se desvíen, que se distraigan, como también ya lo hemos dicho en varios mensajes, y no logran entender cuál es el llamado que Dios tiene en su vida. Ignoran aquellas promesas que Dios tiene en su vida, no solamente el llamado. También estás dejando de fuera las promesas que Dios tiene en tu vida. Promesas de sanidad, promesas de unción, promesas que Dios tiene preparadas y reservadas para ti si tú subes al monte del llamado y escuchas la voz de Dios y le dices, como Moisés en ese entonces: heme aquí, Señor. Aquí estoy, dispuesto a escuchar tu voz, dispuesto a saber qué es lo que quieres tú que yo haga en esta tierra. ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para qué me has plantado en este lugar? Hoy quiero hacerte un llamado a que subas constantemente al monte del llamamiento, hermano. Sube constantemente ahí. Escucha la palabra de Dios. Dios tiene un propósito en tu vida. No debes olvidar el llamado que Dios está haciendo a tu vida. El segundo monte del que quiero hablar es el monte del sacrificio, que es el monte Moriah. En Génesis 22, versículo del 1 al 5 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El monte de la prueba. Es aquí donde nuestra fidelidad al Señor se fortalece. Es el monte en el que el Señor puso a prueba la fe de Abraham. Pero también es el monte de la provisión, porque es donde nuestra fe se fortalece y el Señor nos provee de todo aquello que necesitamos para que nuestra fe sea fortalecida. Es el monte en el que el Señor proveyó de una víctima para que Isaac no matara a su hijo. El monte del sacrificio nos recuerda que para ser siervo de Dios debemos de sacrificar muchas cosas de nuestra vida. Debemos de sacrificar muchos Isaacs de nuestra vida. Ya también lo mencioné en algún comentario. Ese monte del sacrificio nos recuerda eso, que seguir al Señor requiere de un sacrificio, pero no en el mal sentido de sacrificio, de algo que nos pese. Me refiero a sacrificar todas aquellas cosas
que nos tienen cómodos, que nos tienen en un lugar del que no queremos movernos, en nuestra zona de confort, porque no queremos dejar nuestras horas de televisión, no queremos dejar nuestras horas de redes sociales, no queremos dejar nuestras reuniones con amigos, nuestras cenas, ni compromisos sociales. Por eso debemos ir al monte del sacrificio, a sacrificar todas esas cosas que estorban, todas aquellas cosas que no permiten que yo tenga una real comunión con Dios. Dios le habló a Abraham para probarlo. Y ¿sabes? La respuesta de Abraham fue igual a la de Moisés. Heme aquí. Nuevamente nosotros debemos decir: heme aquí dispuesto a sacrificar todo aquello que no sirve en mi vida. Heme aquí dispuesto a adorarte, a glorificarte, a honrarte únicamente a ti y a ponerte en primer lugar, porque tú eres todo en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer, subir a ese monte que nos recuerda que debemos de tener claro que Dios es nuestra prioridad y que debemos demostrárselo constantemente, no solamente decirlo. Debemos de demostrarle a Dios que Él habita con nosotros, que Él habita en nuestro hogar, que Él habita en nuestra familia, que Él habita en nuestro trabajo, que Él habita en nuestro corazón, hermano. Démosle el primer lugar a Dios y sacrifiquemos todas esas cosas que no sirven. Y diario debemos de subir a ese monte del sacrificio, no solamente de vez en cuando, no solamente cada domingo. También, como el pastor ya lo mencionó en algún mensaje, debemos ser radicales. Y ser radicales es estar dispuesto a hacerlo de manera inmediata. No vamos a cambiar de un día a otro, no, pero nuestra voluntad, nuestro cambio debe ser radical. No podemos voltear atrás. Sacrifiquemos todo aquello que no sirve a nuestra vida. ¿Es difícil? ¿Suena difícil de lograr? Pues te tengo una buena noticia, hermano. En ese monte, Dios es capaz de convertir una situación difícil en una situación favorable para ti, como fue esa situación favorable para Abraham. No tuvo que sacrificar a su hijo. Dios provee, hermano, siempre provee una salida. El tercer monte es el monte de la transfiguración, el monte Tabor. Lucas 9 del 28 al 36 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este monte, hermano, de la transformación, nos es necesario para poder cambiar, para permitir que la presencia de Dios en nuestra vida la transforme. Hay hábitos y costumbres seguramente con los que tú estás batallando día a día, los quieres cambiar y no puedes cambiarlo. Están los deseos de la carne, los pensamientos que no edifican y nos convienen, hermanos. Es cuando llegamos a la presencia de Dios cuando hay un cambio en nosotros,
un cambio verdadero en nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios que se renueva nuestro lenguaje, se renueva nuestra forma de ser, se renueva nuestra forma de actuar, se renueva nuestra relación con las demás personas. Es esta la búsqueda que debemos de tener, donde yo le voy a permitir a Jesús que tome el control de mi vida, que me transforme, que me deje matar al viejo hombre que era, para convertirlo en una nueva persona, en una nueva criatura, en un ser de luz. Es en este monte de la transformación donde nuestro rostro va a reflejar que estamos en la presencia de Dios, que tú estás en la presencia de Dios, donde la paz que tenemos en nuestro corazón, la paz que tenemos en nuestro interior es notoria. Se ve la gente, como en ese entonces los discípulos que iban con Jesús se quedaron sorprendidos. Así la gente que nos ve a nosotros debe quedarse también sorprendida de ver el cambio que está sucediendo en nuestro rostro, que está sucediendo en nuestro cuerpo, que está sucediendo en nuestra alma, hermano. Hay que subir al monte de la transformación. En el versículo 29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Si queremos que haya cambios en nuestra vida, hermano, en el área que tú quieras, piensa tú en el área en que requieres que haya cambio en tu vida. Ya que sabes qué área quieres cambiar en tu vida, entonces hay que subir a ese monte con mayor frecuencia, a ese monte de la transformación, donde vamos a ser cambiados. Que sea notorio ese cambio, que la gente quede impactada por la transformación que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. El cuarto monte es el monte de la unción, monte de los olivos. Lucas 21 del 36 al 38. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se le llama de los olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Es en este monte donde se encuentra el huerto de Getsemaní. Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Y es el monte del quebrantamiento. ¿Por qué? También el pastor ya lo comentó en algún mensaje. Los olivos son los frutos de donde proviene el aceite que se utilizaba para muchas cosas, para enfermedades, se utilizaba para incluso las lámparas también, para alumbrar, para poder abastecer las lámparas de luz. Se utilizaba para ungir a los reyes. Pero para obtener ese aceite se necesita machacar, se necesita aplastar esos frutos, esos olivos. Y como lo mencionaba el pastor, me queda muy claro esa palabra. Y si te aprietan, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir de nosotros cuando seamos molidos, cuando seamos machacados? ¿Qué va a salir? ¿Unción de nosotros? ¿O va a salir malos olores? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cómo queremos ser? Hay que quebrantar las olivas para poder sacar el aceite. Y eso tipifica, es un tipo del martirio que el Señor iba a tener que pasar antes de enviarnos la unción del Espíritu Santo. Antes de poder darnos esa unción, Él tuvo que ser quebrantado, igual que esas olivas. Es en el monte de los olivos donde extraían el aceite, ya lo dije, para ungir. Y es el monte de los olivos el que ofrece la mejor vista de Jerusalén. Es ahí donde se ve la ciudad santa en todo su esplendor, hermano.
Desde ahí es posible contemplar en todo su esplendor esa ciudad en la que seguramente el Señor, cada que iba a orar, podía estar observando y podía estar viendo la tierra que había elegido, esa tierra santa que Él había elegido para el propósito que tenía en esta tierra. Desde ahí, desde los montes del Olivo, también nos ve a nosotros, hermano. También nos contempla, también nos cuida, también nos demuestra su amor, también ora por nosotros. ¿A qué fue el Señor al monte de los Olivos? Fue a orar, hermano. Entonces, si queremos disfrutar de los beneficios de este monte, de la unción, si queremos disfrutar de ese beneficio de estar ungido, de tener unción en nuestra vida, debemos de cultivar una vida de oración. El Señor iba ahí a orar, a tener comunión con su Padre. Si nosotros queremos unción, debemos de orar, debemos de tener ese hábito en nuestra vida. Debemos cultivar en nuestra vida la oración. Por último, tengo el monte de la renuncia y de la muerte al yo, que es el monte de la calavera o monte del Gólgota. Juan 19, 14 al 18 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, sacrifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de sacrificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El monte de la calavera nos está confrontando con la muerte de Jesús. Nos está confrontando con esa muerte que tuvo el Señor en la cruz. Pero también representa la muerte que debemos de tener nosotros a nuestro viejo yo. Quitar todo aquello que no nos sirve, hermano. Fue ahí donde el Señor fue crucificado. En ese momento todos morimos con Él, porque todo aquel que quiera venir a Cristo deberá pasar por el monte del Calvario, renunciar a todo y darle muerte al yo, darle muerte al egoísmo, darle muerte a todos esos pecados que traes en tu vida. Es necesario subir a ese monte. Es el monte por el que la gente menos quiere pasar. Es el monte menos transitado, más olvidado. En ese nadie quiere transitar. Y fue el último que mencioné, pero es el primero que como cristiano, en nuestra vida como cristiano y en nuestro crecimiento como cristiano, es el primero que debemos de subir. Si no pasamos por él, entonces seguimos siendo demasiado terrenales, demasiado superficiales como éramos antes. Entonces nos siguen molestando las mismas cosas que antes, nos siguen preocupando las mismas cosas que antes, aun cuando estemos en una iglesia, aun cuando estemos en una congregación. Seguimos siendo los mismos de antes si no pasamos por este monte. De pronto vemos gente en la que no se ven cambios en su vida. Sí va a la iglesia, sí se congrega, pero no hay un verdadero cambio en su vida, porque no ha subido a este monte, porque no ha dado muerte a ese yo, a ese pasado que tenía. No se ven cambios en su vida espiritual. ¿Cómo los vamos a ver? Únicamente exponiéndonos a todo lo que Jesús expuso en ese entonces, a la vergüenza, al menosprecio que la gente de pronto tiene.
Debemos identificarnos más con Jesús. Debemos de querer ser más como Él. Y termino con esto. También es el monte de la decisión. Tú decides qué hacer con ese sacrificio de nuestro Salvador. Tú decides qué vas a hacer con todo eso que Él pasó. Tú decides si vas a tomar ese sacrificio para beneficio de tu vida o lo vas a ignorar. Sube a ese monte, mata al hombre viejo que eras, toma la decisión, una buena decisión, y haz que el sacrificio de Jesús en la cruz valga la pena. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres
tiempo de guerra, es tiempo de alabanza. Nosotros somos sus soldados. Él es el jefe, Jehová Sabaón, Jehová de los ejércitos es su nombre. Vamos a alabarle con júbilo. Sí, Señor, tú con nosotros. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Hermanos, llegamos al final de nuestro servicio del día de hoy. Y con esto, como lo mencionamos también, llegamos al final de esta serie de mensajes como conmemoración de la Semana Santa, hermanos. Espero que hayan sido de bendición para ustedes, que hayan tocado su corazón. Y que sirvan para que día a día valoremos más todo el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Hermano, son fechas, yo creo que para pensar, para meditar, para reflexionar, hermano, sobre nuestra vida. No solamente los no creyentes, también para nosotros, los que ya somos convertidos a Cristo. No echemos en menos ese sacrificio que Dios ha hecho por todos nosotros. Trabajemos día a día. Tratemos de crecer como cristianos, de servir mejor al Señor día a día, de ser más agradables para Él, que nos vea con agrado, hermano. Ese es el propósito al final que todos tenemos aquí, agradar al Señor y ser gratos a su vista, a su presencia. Muchas gracias, hermano. Fue un placer que nos hayas acompañado. Muchas gracias por tus mensajes, por tus muestras de apoyo. Muchas gracias por conectarte siempre a nuestras transmisiones. Nos vemos la próxima semana. Ten una bendecida semana y Dios te bendiga.